tratar de compartirles algunas experiencias sobre técnicas de grupo de investigación científica, que les confieso fue incluso el primer tema por el cual me inicié en estos temas de metodología de investigación. Por el año 84, 85 del siglo pasado, yo era director de filosofía en la Universidad Central de Altabrera de las Villas, cuando me pidieron socializar mi experiencia en haber conformado un grupo de investigación de pensamiento filosófico latinoamericano que no existía anteriormente y que luego empezó a crearse hasta que se convirtió en un grupo de referencia primero nacional, después internacional, con eventos científicos, con una maestría primero, con un doctorado que actualmente incluso funciona y que hoy día ya cuenta con un prestigio internacional de varios libros publicados en varios países y está a disponibilidad en internet. Yo voy a socializarles algunas que están en este primer libro de Dirección de Investigación Científica, que primero se publicó en ediciones en Cuba, en varios países, y luego pues he ido enriqueciendo con mi experiencia precisamente en la dirección de grupo, luego de haber dirigido 6 proyectos internacionales ya de investigación, entre ellos con participantes de varios países latinoamericanos y de otros de macroproyectos, como llamamos también para algunos temas. En este caso voy a tratar de sintetizarles algunas de esas experiencias. Pero bueno, siempre es bueno primero reflexionar sobre los antecedentes de los términos. Casi siempre los profesores tenemos, yo no digo un defecto, sino una virtud. Yo digo que cuando un artesano va a realizar una obra, lo primero que tiene que hacer es escoger las herramientas que va a utilizar básicamente. Bueno, pues lo mismo pasa con el trabajo teórico, con el trabajo metodológico. Uno tiene que tratar de precisar algunas herramientas y sobre todo ver la etimología de los conceptos que van a manejar, ¿no? Su cuestión de semántica, de significado, su efectividad semiótica, comunicativa, en fin, todo ese elemento, ¿no? Por lo tanto, si vamos a hablar de grupos de investigación científica, que es el tema que hoy reúne, tenemos que comenzar a hablar de, bueno, cuáles son los orígenes de estos estudios sobre los grupos, ¿no? Y claro que el grupo ha existido desde que el ser humano es ser humano, incluso hasta los animales en grupos. Pero no es lo mismo el estudio sobre los grupos, ¿no? Sociales. Porque en la antigüedad ni en el medioevo no constituía esto un tema, simplemente, ¿no? Realmente el tema del estudio de los grupos sociales se puede decir que es un producto de la modernidad. Y tiene que ver con la modernidad por muchas razones. Porque es con la modernidad donde va a aparecer preocupaciones por la individualidad, ¿sí? Por la personalidad, incluso el plano civil y político, por la ciudadanía, ¿sí? Por una serie de otros elementos. Y por esa razón, ya cuando aparecen las ciencias sociales en el siglo XIX, porque antes la filosofía de la historia y la filosofía política, los siglos XVI, XVII, XVIII, a veces en la Ilustración se hacían algunas referencias incluso a las clases sociales. Por eso Marx dijo que no había descubierto la clase social. Ya los historiadores franceses, Thierry, Guizot y otros, ¿no? Hablaban de clases sociales. Las clases sociales son grupos sociales, ¿no? Pero realmente el estudio de los grupos sociales es un producto más del siglo XIX, cuando aparece la sociología, la psicología, la antropología, la economía, ¿no? La historia, o sea, las ciencias sociales propiamente dichas son las que comienzan a estudiar el tema de los grupos sociales. Y es básicamente más hacia el siglo XX, sobre todo, pues, en Inglaterra, en Estados Unidos, empiezan a preocuparse por la conformación de grupos de trabajo en industrias, en empresas, ¿no? También con eso aparece la sociología empírica, esa que comienza a estudiar el tema primero de las migraciones, de las delincuencias en los grupos marginales, ¿no? Y esa sociología, unido a la psicología social, que también comienza a estudiarse, ¿no? estos temas, da lugar a que el conocimiento de las manifestaciones de los grupos sociales
y sobre todo por la psicología social aparece así. ¿Qué sucede? Que con el siglo XX es tan irruptivo de conflictos, de revoluciones, de guerras mundiales, etc., ¿no? Y aparece incluso una revolución socialista en la Unión Soviética, etc. Eso preocupa más a algunos ideólogos, sobre todo ya desde el siglo XIX empezaron a preocuparse. Nietzsche, por ejemplo, decía: hay que tomar medidas rápidas ante la Comuna de París, porque si no, las revoluciones y las guerras que van a venir en el siglo próximo van a ser terribles, ¿no es así? Y por eso el liberalismo ya empieza a preocuparse también por el tema de estudiar, ¿no? los grupos sociales. Y cuando se dan tantos conflictos de guerras mundiales, de auge del fascismo, de autoritarismo, de totalitarismo, en fin, ¿no? También de otros fenómenos que no se habían conocido, se existían, que es el tema de la solidaridad de grupo, ¿no? Y empieza a verse por qué se apoyó, por ejemplo, la guerra civil española a los republicanos, y hubo brigadas internacionalistas, ¿no? Entonces, todos esos elementos conforman los estudios, pero por allá por los siglos, los años 27, empiezan a estudiarse en la Universidad de Harvard los problemas sobre la productividad del trabajo. En la época del sistema Ford, sistema Taylor, sistemas de organización de las empresas, ¿no? De cómo funciona el individuo, ¿no? en las empresas, y eso da lugar a que algunos sociólogos, como Mayo y Moreno, por ejemplo, empiezan a hablarse hasta de la sociometría, ¿no? De medir cuantitativamente, sobre todo con un enfoque muy positivista, muy cuantitativista, ¿no? De que los individuos de los grupos se pueden medir como si fueran, no sé, partículas que no son. Ese es un gran defecto que tiene el enfoque positivista del estudio, ¿no? social, de no concebir a los seres humanos en su multifactorialidad y sobredeterminación, tal vez diría Althusser, y en el cual no solamente los factores empíricos y racionales, sino también los empíricos afectivos, volitivos, eróticos, estéticos, éticos, en fin, conforman, ¿no? La condición humana, esa contradictoria, ¿no? Condición humana. Y empiezan a estudiarse entonces fenómenos, pero comienzan a estudiarse, por ejemplo, en esa de Harvard, pero también en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un psicólogo llamado Kurt Lewin va a tratar de estudiar no solamente a los grupos sociales, sino el tema de los liderazgos en los grupos sociales, cómo se dirigen, ¿no? Los grupos sociales. Y realmente uno debe estudiar un poquito antes a estos estudios que se han hecho sobre el liderazgo de grupo, porque en definitiva los grupos de investigación científica son grupos sociales y son grupos en los cuales hay que diferenciar entre liderazgo y dirección, como vamos a ver, ¿no? Más adelante. Y ahí Lewin, luego en la Universidad de Michigan también, va a dar una clasificación de 3 tipos de liderazgo para cualquier grupo, entre ellos los grupos de investigación científica, que son los liderazgos democráticos, los liderazgos autoritarios y los liderazgos del laissez-faire. Es decir, cuando Lewin establece esa diferencia, se está refiriendo a la forma en que se organizan las tareas, cómo se controlan, cómo se dirigen, ¿no? Y independientemente de que es una clasificación general que se refiere a grupos, lo mismo políticos, que grupos sociales, que grupos de cualquier etarios o otro grupo, ¿no? Para el caso de los estudios que no competen, es importante tener en cuenta que los grupos de investigación científica parece que tienen que tener una especificidad que tal vez se sale de esta clasificación. Porque yo diría, los grupos democráticos, tal y como lo concibía Lewis, pues prácticamente se toman todas las decisiones de una forma muy directa y participativa de todo, etc. Y eso es bueno en cierta medida, pero en determinados proyectos de investigación el líder científico pues tendrá que tomar en cuenta, lógicamente, la opinión y la experiencia individual de sus miembros, de sus participantes, pero tampoco es que tiene que prevalecer la cuestión de la mayoría, tomar por un voto, ¿no? La orientación del proyecto, porque hay factores, ¿no?
El otro sistema de dirección totalmente autoritario no es tampoco pertinente, ¿no? Porque eso de que el líder imponga, ¿no?, su concepción sobre el proyecto de investigación puede traer consecuencias negativas, ¿no? Y la otra técnica del laissez-faire, tomada del francés, que es, no, dejar hacer, ¿no?, tiene sus ventajas, y a mí me agrada en cierta medida, porque se supone que el líder científico pues tiene una concepción del proyecto de investigación, de lo que quiere, porque recuerden que lo más importante de un proyecto de investigación es saber a dónde se quiere llegar. Lo que no se sabe es cómo llegar, el método es lo que no se sabe, ¿no? Y ahí es donde está, ¿no? Y por eso la construcción del método para lograr el objetivo en un grupo debe ser consensuado, debe ser con, ¿no?, opiniones diferentes, ¿no?, así, y tomar experiencia de los distintos, ¿no? Pero en cierta medida el líder debe propiciar algún tipo de libertad individual en cuanto a los métodos a utilizar, si no imponer un método que necesariamente tiene que ser el que todo el mundo, ¿no?, se acoge a ese método, ¿no? Yo creo que el líder científico tiene que decir, mire, el resultado de este proyecto de investigación científica aspira a lograr este modelo, esta metodología, este software, lo que sea, ¿no?, esta teoría, este resultado, ¿no? Ahora, para eso debe tener tal calidad, debe tener tales parámetros, eso es una tarea, ¿no?, del líder. Claro que lo correcto es que el líder se vaya conformando con un equipo de dirección, no solamente él solo, sino un equipo con los jóvenes más adelantados, con los más experimentados también, ¿no? Y proponer incluso al grupo, antes de presentar al grupo un proyecto, y luego decir, bueno, ahora vamos a trabajar con este objetivo y tomando en cuenta que los parámetros finales de calidad del producto debe ser este, y lo vamos a ir controlando periódicamente, ¿no? Bueno. Ahora, el líder científico tiene que tomar en cuenta que el grupo está conformado por individuos, ¿no?, y que esos individuos tienen intereses, tienen deseos, pasiones. Por eso el psicoanálisis de una forma indirecta contribuyó también a estudiar en cierta medida algunos aspectos de las relaciones, ¿no?, de los individuos en los grupos, pero el psicoanálisis le da más orientación a la individualidad que a la colectividad. Esa es la relación. En cuanto a la etimología del concepto de grupo, hay distintas teorías. Una, pues, parece ser que tiene un origen italiano, ¿no? Cuando en las bellas artes italianas empieza a hablarse, primero en Italia ya, ustedes saben que en el medioevo el arte medieval era un arte totalmente teocéntrico, no se hacían personas, no se dibujaban, ¿no?, individuos, se dibujaban solamente imágenes de Dios o de las vírgenes o ¿no?, de los santos, lo sumo después de los sacerdotes y de los papas y de los obispos, pero es a partir del Renacimiento que comienza a estudiarse ya la individualidad. Pero también la naturaleza no era muy dibujada con teoría, no, los estudios, ¿no?, los paisajes, ¿no?, eso es una cosa que va a aparecer, y dentro de ella, bueno, las frutas, y por ejemplo va a aparecer el grotto di frutti, ese bodegón que tenemos casi todos en el comedor de la casa, ¿no?, con una perita, una manzana, unas uvas, ¿no? Y de ahí parece que empieza a hablarse de grupos sociales, como el conjunto de individuos diferentes, pero que tienen, ¿no?, una 17 utilizarse de una forma mucho más amplia, y no solamente a esto, sino a cualquier tipo, conjunto de objetos, un grupo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay otra tipología posible, ¿no?, y es que los germanos, las tribus bárbaras, tenían una forma de organización muy colegiada, muy colectiva, sobre todo para combatir. Y por eso Tácito en su memoria narra por qué los grupos militares de los germanos pudieron derrotar a las legiones romanas, mientras que las legiones romanas luchaban de una forma muy organizada, en pelotones, ¿no?, escuadras, ¿no?, muy organizadas. Los germanos peleaban de una forma como si fuera un círculo, eso se llama en origen alemán Gruppe. De ahí
viene la palabra Krupp, que hoy en día existe todavía una fábrica de armas en Alemania, que es la Krupp. La Krupp, una fábrica armamentística que se creó en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, ¿no? Y todavía la Krupp, una fábrica de armas, ¿no? Krupp significa armas, ¿no? Pero lo importante es que en esa concepción de los hermanos, el grupo era como una especie de sierra, ¿no? Cada combatiente iba detrás del otro, y si caía detrás había otro, y si caía detrás había otro. Era como una sierra que horadaba, ¿no?, las legiones romanas. Entonces puede ser que de ahí también venga el concepto de grupo, ¿no?, del término germánico. Sin embargo, más allá de la etimología, la mayoría de las definiciones actuales que existen sobre los grupos enfatizan un aspecto. ¿Cuál? La coincidencia de objetivos. Si no hay coincidencia de objetivos, un grupo de investigación científica no está muy bien, ¿no?, organizado. Y para eso la realización también de tareas comunes para el logro, ¿no?, de esos objetivos, definición que a nosotros nos parece válida, ¿no? Él dice que un grupo es un conjunto, fíjense la palabra que están en cursiva, restringido. Aquí se estamos refiriendo al grupo de investigación. No, los grupos de investigación científica no pueden ser grupos de un partido, un sindicato, y por eso hay diferencia entre grupo primario y secundario, ¿no? Pero además de personas que se ligan a una tarea en una situación constante de tiempo y espacio, ¿no? Se tiene que tener estos parámetros importantes en un grupo. No sé, que un grupo de investigación científica no se forma para el século secular, para todo el tiempo, no se agrupa para una tarea, ¿no?, en específico. Puede ser que al terminar esa tarea surja, ¿no?, necesariamente otro grupo. Pero que se articula por una mutua representación interna, quiere decir que se conocen y saben cuáles son las particularidades de cada uno. Porque una cosa importante en los grupos de investigación científica es que tiene que haber cierta adjudicación y aceptación de roles diferentes, en los cuales los individuos se agrupan porque saben que solo no pueden lograr lo que sí pueden lograr, ¿no?, en un grupo, ¿no? Esa es una tarea que tiene el líder que hay creando, ¿no?, de que es necesaria la colegiatura, ¿no?, para el trabajo de investigación. Pero a la vez tiene que estar bien clara la tarea, y sobre todo las tareas individuales de cada uno de los miembros para lograr, ¿no?, ese objetivo. ¿Y cuál es, sobre todo, la finalidad? Por supuesto que eso va a depender también de la buena concepción del marco teórico del proyecto, que eso vamos a ver más adelante, sí, que la gente sepa la pertinencia del proyecto, de la tarea, el objeto específico que se va a investigar, que no haya pérdida, ¿no?, en cuanto a los rumbos, que es de lo que se piensa investigar. Y por eso el hecho de que los grupos de investigación necesariamente tienen que tener en cuenta, yo diría, algunos de estos indicadores, si realmente quieren que su labor pueda ser efectiva, ¿no?, y claridad en lo que se quiere lograr, consensuar los métodos para lograr, ¿no?, esa tarea, buscar la mejor organización y la mejor cohesión interna de los miembros, de acuerdo a las capacitaciones, profesiones, posibilidades de cada quien. Eso también lo vamos a ver. Por lo tanto, de la estructura, función y significación de cualquier grupo social, pero en este caso de los grupos de investigación científica, va a depender la posibilidad del éxito de un proyecto, ¿no?, de investigación que debe terminar en un plazo prudencial, porque, a ver, nadie le gusta meterse en un proyecto de investigación que no se sabe cuándo va a terminar. Tiene que haber parámetros temporales. Y decir, bueno, yo este proyecto va a durar 2 años, 3 años. Bueno, no debe ser demasiado, sobre todo para los jóvenes que están inquietos y quieren rápidamente hacer su maestría, hacer su doctorado, ¿no? Por lo tanto, las tareas hay que diferenciarlas para corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero para que se vean resultados de carácter inmediato, mediato y a largo plazo. ¿Comprende? Y ahí depende mucho de la capacidad intelectiva del líder científico de concebir un proyecto que no sea solamente efímero para ese producto, sino que
se vea cuáles son los otros proyectos que a largo plazo se pueden continuar después, una vez que se termine el proyecto, ¿no?, en particular. Y el líder científico tiene que ser un seductor, tiene que tratar de convencer, ¿no?, a las nuevas generaciones, casi, de la utilidad del proyecto, de la función que va a cumplir, de la pertinencia, de la validez, de la trascendencia académica, pero también económica, social, cultural, científica, tecnológica, o sea, todos esos parámetros. Esa es una labor de proselitismo que debe hacer el líder, ¿no? Se supone que el líder es que tiene que tener más claridad de lo que quiere, ¿no?, y tiene que ir trasladando, ¿no?, a eso, ¿no? Yo le voy a poner mi experiencia personal, que es la que desarrollo en este libro, por eso fue premiado en la Academia de Ciencias de Cuba. Yo me sorprendí como académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba que le dieran el premio, porque no, pero esto no es un resultado de investigación científica. Me digo, sí, pero el problema es que es el libro valioso porque tú das tu experiencia personal de cómo fue que tú realizaste, ¿no?, esos grupos, y eso le puede servir a cualquiera. Como me dijo a mí un ingeniero en telemática, que en ese momento estudiaba en Alemania, en el Pablo, las recomendaciones que estaban ahí, yo lo había dicho para ciencias sociales. Por eso, si buscan en la bibliografía, el primer trabajo fue del año 86 sobre experiencia en dirección de grupos de investigación en ciencias sociales, porque era lo que yo podía hacer. Y cuando me pidieron, no, tú no podías hacer eso de una forma más genérica. Yo lo voy a hacer para la experiencia que tengo, que es en grupos de investigación en ciencias sociales. Si necesito un ingeniero o un matemático, ahora es otro tema, ¿no? Así. Pero lo cierto es que en ese primer trabajo del año 86, que luego me pidieron en Venezuela que diera unos cursos sobre esto, luego aquí en Colombia, en varios países en los que he impartido, era mi experiencia personal de cómo fue que yo creé el grupo. En primer lugar, bueno, todo partió de mi no aceptación de hacer en la Universidad de Leipzig una tesis doctoral sobre Kant o sobre Hegel, sino tomar la decisión de dedicarme a la filosofía, ¿no?, en América Latina, de la cual no me arrepiento de nada. Primero. Segundo, de luego de regresar a Cuba, buscar a ver quién me orientaba. Bueno, encontré que la única que podía estaba en París, en UNESCO, pero sin embargo me ayudó la profesora Isabel Bonal, ¿no? Pero yo estaba prácticamente solo, ¿no? Y cuando me di cuenta que yo solo no podía avanzar mucho, dije, tengo que convencer a alguien para que trabaje conmigo, porque yo creo que la investigación es como la pareja, usted tiene que tener a alguien que sea para pelear, ¿no? Así, no puede estar solo, ¿ven? Entonces lo primero que hice fue convencer a un compañero mío que estudiaba psicología y filosofía, de que enviara un libro de Enrique José Barrona sobre la psicología, y creamos la diada, porque eso lo decía Pitágoras, la diada, el dúo, es el primer grupo que hay, ¿no?, la pareja. Luego la triada, la tetra, la penta, ¿no? Entonces, y luego me fui aproximando incluso a estudiantes, ni siquiera de filosofía, estudiantes de derecho, de psicología, de historia, a que se vincularan al grupo como semillero, ¿no?, de investigación y creándolo. Y además, viendo algunos recién graduados que llegaban algunos de la Unión Soviética o de la Universidad de La Habana, que no tenían ni idea de lo que era la filosofía en América Latina. No, yo tampoco la tenía, esa era otra cosa, ¿no? Y dice como Sócrates, primero hay que demostrarle la ignorancia, ¿no?, al discípulo, y después la ignorancia del maestro. Cuando los dos se encuentran que son los dos ignorantes, se pueden estudiar los dos, ¿no? ¿Y qué hice? Bueno, por lo primero que hice, señores, vamos a ponernos a estudiar los dos. Vamos a hacer un seminario, a ver, repartí un grupo de libros que había conseguido, y a cada uno le di un libro, y le dije, mira, tú vas a hacer la exposición de ese libro el mes que viene, el otro, le hice un cronograma, ¿no? Porque estaba partiendo de cero. Y además de cero de ética, había estudiado filosofía porque no tenía ni idea de la filosofía en América Latina, ¿sí? Lo otro es que yo me di cuenta que yo iba a estudiar filosofía en América Latina, y sin embargo en filosofía yo nunca había recibido nada de historia de América. Bueno, por eso matriculé la carrera de historiador, estudiando un poco de historia política de América. Y fui sensibilizando y fui creando una superación primero entre los miembros del grupo antes de emprender una tarea de un proyecto en particular. Fui más o menos creando, ¿no? Y cuando ya teníamos más o menos una búsqueda bibliográfica que se va de lo general, lo particular, lo singular, viendo cuáles son los temas, más entonces que empezamos a conformar, ¿no?, un primer proyecto de investigación sobre la filosofía en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Porque además me encontré la falencia de que no había nada sobre ese tema. Y que el único que había trabajado, pero hasta final del siglo XIX, era un profesor de la UIT que había fallecido en los años 60 y había dejado la tarea a
y es una cosa que un profesor debe hacer. Yo investigué hasta aquí, decía Medardo, pero hace falta que los nuevos estudien de aquí en adelante, ¿no? Y yo le digo, bueno, hay que retomar esta tarea, ¿no? Y además tratar de convencer a las autoridades académicas que un estudiante de filosofía, de sociología, de antropología, debe conocer la historia de la idea filosófica de su país. Como me encontré después aquí en la Universidad Nacional en el año 93, que los estudiantes de filosofía se me acercaron para esa tarea, y ahí lo hicimos, ¿no? Ayudando un poco a conocer la historia de las ideas filosóficas en Colombia también, contribuyendo con la Universidad de Santo Tomás y con otras universidades. Bueno, entonces, ¿qué quiere esto decir? Que uno tiene que tratar de crear, incluso cuando no tiene un grupo, empezar a buscar quiénes pueden interesarse en un área temática, porque lo primero que uno tiene no es un tema, es un área temática, un área polémica, una cosa bastante, ¿no? Pues mira, la filosofía en América Latina es una cosa faraónica, megaproyectos, ¿no? Pero hay que tratar de empezar, hay que buscar el hilo, la punta del rote faden, como dicen los alemanes, del hilo rojo, del hilo conductor para después ir desembarcando la madera. Y en esa búsqueda hay que tratar de auxiliarse de otros miembros del grupo para que ayuden, ¿no? Ahora, los grupos de investigación científica, primero, hay clasificaciones de los grupos, ¿no? Los grupos primarios son aquellos que tienen determinadas relaciones muy directas, cara a cara, ¿no? La familia, un grupo de amigos, etc., ¿no? Pero realmente todos los grupos siempre se constituyen con algún objetivo, y a veces los grupos secundarios, como el caso de los grupos de investigación, pretenden lograr una meta, un objetivo. Pero si no se generan mecanismos internos de control que no pueden ser administrativos, y de eso voy a hablar ahora después, que deben ser más bien académicos, científicos, de convicción, de convencimiento, y no por autoridad administrativa, y no por reglamento. Ahora, ¿cuáles son los grupos secundarios? Bueno, los partidos políticos, los sindicatos, ¿no? Los grupos religiosos, cualquier grupo de la sociedad civil, ¿no? Esos son grupos. Y son grupos, pero a veces no se conocen ni siquiera quiénes son los miembros, ¿no? Eso no debe suceder en un grupo de investigación científica. Aunque el grupo de investigación científica comience siendo un grupo más formal, con cierta adscripción administrativa a una universidad, a un departamento, a lo que sea, debe tratar de convertirse en un grupo primario. O sea, debe tratar de convertirse en un grupo que cada quien conozca a cada uno de los miembros de su grupo, y sobre todo el líder que conozca a cada uno de sus miembros de la forma más directa. Y por eso los grupos de investigación científica no pueden ser demasiado amplios, señores. Los romanos tenían una concepción válida sobre los ejércitos. Las escuadras romanas, además, que tenían 10 lanceros. ¿Por qué? Porque tenemos 10 dígitos. Te puedes controlar los 10 dígitos, ¿no? Pero ya uno 11, 12, 13 se le hace difícil, ¿no? Y los pelotones tenían 3 escuadras, ¿no? Como al frente, ¿no? Un jefe de escuadra para cada, ¿no? Y es más fácil controlar 3 que controlar 30, ¿no? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Así? Por lo tanto, un grupo de investigación científica, primero debe ser con un número pequeño, ¿verdad? Y si crece demasiado, bueno, hay que crear subgrupos. Subgrupos no de forma administrativa, no de forma académica, científica, por tareas, por objetivos, ¿entiendes? Por otras características. Bien. Por eso, los grupos de investigación deben ser primarios, ¿no? Pero no solo relativamente primarios, sino que tiene que haber esa relación tête à tête, como dicen los franceses, face to face, ¿no? Que la gente, y además para eso tiene que haber una sistematicidad, ¿no? Así, en la creación de los grupos, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra característica, ¿no? Que deben tener, en este caso, los grupos, ¿no? de investigación. O sea, son grupos en los cuales permanentemente, sistemáticamente, y no reuniones, eso no habla también, no reuniones por reuniones, sino sesiones de trabajo científico con determinadas características. Porque además, estos grupos deben ser más naturales, más espontáneos, ¿no?
como son los de la familia, el género, la generación, ¿no? Y no artificiales, como son los partidos políticos, sindicatos, los grupos de trabajo. Además, hay un problema. Estos grupos no deben ser exclusivos, deben ser inclusivos, o sea, deben ser abiertos, ¿no?, a la posibilidad de incorporar a nuevos miembros, ¿no? O sea, los grupos de investigación científica no deben ser elitistas, cerrados, que no, tienen que admitir, pero bueno, hay también normas de incorporación, pero también de exclusión, de expulsión. Nosotros en nuestro grupo incluso sacamos a un doctor en filosofía, porque no cumplía con sus objetivos, por favor, pero eso vamos a ver, es un mecanismo, ¿no?, de inclusión y de exclusión, ¿no?, de grupos. Pero no pueden ser grupos, ni pueden ser grupos permanentes, en el sentido, tienen que ser grupos temporales por proyectos, de acuerdo al proyecto, porque el proyecto puede ser distinto y va a necesitar mayor participación de otros especialistas, ¿no?, y puede ser, ¿no? Ahora, un buen líder de investigación debe pensar siempre en el futuro inmediato del grupo, pensando en que él no siempre va a ser el líder, ¿no?, pensando en que debe ir forjando, ¿no?, los nuevos líderes científicos para que los sustituyan. Bien. Y debe ir, y por eso el líder tiene que ir como buen líder, igual que en un pelotón de ciclismo que va adelante, ¿no? El líder tiene que ser el que más publique, el que más investigue, el que más participe en el congreso, el que más resultados tenga, el que más premios tenga, ¿entiendes? Para que sea líder, porque de lo contrario aparece detrás alguien que, ¿no?, a la larga, bien, lo puede sustituir. O sea, los grupos exclusivos no admiten fácilmente la incorporación de un nuevo miembro, ¿no? Y además tienen una serie de requisitos para ingresar, si son logias o si son clubes, ¿entiendes? Eso no es el caso de los grupos. Los grupos de investigación deben ser inclusivos, es decir, abiertos, flexibles en cuanto a la membresía, para incorporar, sí cumplen los requisitos mínimos para ingresar. O sea, no es para porque me gusta y que venga la fulanita o el menganito, no. Tiene que haber, ¿no?, y además tiene que haber consenso del grupo para admitir a alguien, ¿no? Y para eso, bueno, conocer cuál es su hoja de vida, conocer sus, ¿no?, trabajos anteriores, conocer sus, ¿no?, intereses, sus aspiraciones también, porque la gente se vincula a un grupo para obtener algo, no solamente dinero, como decía Hegel, ¿no? El hombre trabaja más por reconocimiento que por dinero, ¿no? Vamos a Nergenum de Hegel, es importante, ¿no? Algunos en chiste dicen que el hombre por dinero es capaz hasta de trabajar. Bueno, esa es otra consideración. Pero en el grupo científico realmente no es ese el motivo. El motivo es más, ¿no?, el reconocimiento, el resultado, ¿no?, así, y sobre todo que vea la aplicación del resultado a corto, a largo y medio plazo. Ustedes no saben la satisfacción que yo he tenido con este libro, que ya lleva casi 30 años, en distintas modalidades. El primero surgió en folletos que sacaron la tecnológica de Pereira, la Serrazay, la Inca, hay varias, pero todavía me encuentro gente que hace 20 años como Wilman, ¿no?, que encontraron, ¿no?, así, en algunos de estos trabajos, algo que les puede motivar, algo que les puede, ¿no?, ser de cierta, ¿no?, utilidad. Y eso yo creo que eso no tiene valor monetario, eso tiene valor, ¿no?, de una dimensión mucho más espiritual. Lo primero que en un grupo de investigación cada cual tiene que conocer bien cuál es su función dentro del grupo. O sea, nadie se puede sentir, como dicen los mexicanos, ninguneado. ¿Entiendes? ¿No? Todo el mundo tiene que ser alguien, ¿entiendes? Y alguien importante, ¿entiendes? Y que sea como una especie de diente de una rueda dentada, que si se parte un diente, no funciona la rueda. ¿Entiendes? Yo les voy a decir, yo he tenido situaciones, sobre todo en proyectos como el de la condición humana, en pensamiento latinoamericano del siglo XX, que fue el proyecto último que dirigí, que está en internet y que tiene ya más de 30 libros publicados en varios países, entre ellos 3 aquí de las Avellanas, ¿no? Y en Cuba son 3 tomos, en México 3 tomos, en Perú varios países han publicado 3 tomos sobre ese proyecto. Y yo tuve el proyecto duró
10 años en Cuba, no voy a pensar que fue un retico, ¿no? Y además trabajaron 76 investigadores de casi todas las universidades cubanas, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero hay veces que usted vincula a alguien al proyecto y una me dice, ay Pablo, me acaban de nombrar decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, entonces no voy a tener tiempo, y lo siento mucho, lo hubieras pensado antes de aceptar el cargo, pero este compromiso tú me lo cumples. No sé cuándo, pero me lo cumples, a mí me importa un pleno que tú ya no a la hora de ganar, ¿entiendes? Tú tienes que dar el resultado que te comprometiste con así, porque hay otra cosa. En los grupos de investigación yo he tenido hasta rectores, vicerrectores, decanos, pero cuando entra a la reunión de investigación, deja de ser rector, deja de ser decano, ¿entiendes? Porque además no son rectores ni son vice, están de. Hay una famosa anécdota de Nicolás Guillén, por cierto, ayer fue el 60 aniversario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, de la cual yo soy miembro también. Y cuando Nicolás Guillén, el poeta nacional cubano, fue a crear la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no tenía financiamiento, eso fue en el año 63. Y entonces fue a ver al viceministro de Economía, de Cultura, ¿no? Del Ministerio de Cultura, y empezó un debate pidiendo dinero para hacer el Congreso. Y el debate se fue acalorando. Llegó un momento en que el viceministro dice, no, que yo soy el viceministro de Economía, le digo que no hay dinero para eso. Y Nicolás Guillén dijo, mire, utilice bien el idioma castellano. Usted no es el viceministro de Economía, usted está de viceministro de Economía, pero yo no estoy de Nicolás Guillén, yo soy Nicolás Guillén, y usted va a ver cómo el dinero apareció. Apareció el dinero y se hizo el Congreso. Y hay gente que se coge un cargo y se cree que yo soy el decano. Usted no es el decano, usted está de decano. 4 o 5 años, ¿entiende? Está de rector, está lo que se comprende. A veces le voy a estar pesando, como se lo doy a algunos amigos que lo han nombrado. Entonces, lamento mucho, pero o sea, sí, yo fui también decano y me propusieron ser vicerrector. Afortunadamente me liberaron, el rector me liberó, ¿no? Incluso yo estaba en un grupo de investigación para estos temas y cuando regresé de Nicaragua, en 85, entonces el rector me llamó, me dijo, Pablo, mira, es que hay una visita ahí del ministerio, y la verdad que tu departamento, eso cada quien hace lo que da la gana. Y entonces le dije, es una técnica de laissez-faire. No, ¿cómo? Sí. No, mira, hemos visto que tú eres mejor para la investigación que para la vida, ¿no?, administrativa, académica, entonces te vamos a liberar de funciones que te echan, ¿no? Yo dije, mira, tú me haces el favor y me das la resolución, que la voy a colgar en mi oficina para que a nadie más se le ocurra dar un cargo, ¿no?, administrativo. Afortunadamente nunca más me lo dieron, ¿no? Si no, podía haber escrito todos los libros y haber dirigido todo, porque lamentablemente, yo cuando estudiaba en Alemania, el decano, Wittich, venía una vez al mes, ¿sí?, a una reunión con los profesores, ¿no?, a discutir los proyectos de investigación, el trabajo de los aspirantes de doctorado, el nuevo número de la revista, ¿entiendes? Y cuando él ya se terminaba la reunión, ahí en la puerta la estaba esperando Gudrun Lose, que acaba de ser la secretaria, con una cantidad de papeles, ¿no?, para que lo firmara. ¿Usted cree que él miraba un papel? No. Ella, Gudrun, le iba dando papeles y iba firmando, porque él sabía que eso tenía que estar bien. Porque en Alemania, un secretario de una facultad es como un notario público, es nombrado por el Estado. No es que yo elijo a la secretaria, no. Un secretario es una persona jurídica que tiene una responsabilidad jurídica, ¿entiendes?, en todos los papeles, ¿no? Entonces no se puede equivocar. Y ese decano venía, porque un decano, ¿qué debe ser? El profesional más capacitado, el que tiene mayor conocimiento, ¿no?, el profesor, ¿no? Y no el administrador que está detrás de que si la sirena del tinto iba a limpiar, o que si cuánto dinero falta para comprarlo. No, eso es administrador, eso es un decano. Y nosotros confundimos lamentablemente entre lo que es ¿no?, liderazgo científico y académico y dirección, ¿no?, administrativa. Entonces, conclusión, en un grupo de investigación científica lo que debe prevalecer no es dirección, vamos a ver eso ahora, sino liderazgo, que es otra cosa, ¿ya? Y por lo tanto, en las normas escritas o de reglamento no son tan
necesaria el grupo de investigación. Ahí tiene que haber más bien códigos éticos de conducta, ¿entiendes? Que de carácter formal, de carácter administrativo. Esto no quiere decir, cuidado, que no estemos vinculados a una facultad, a un departamento, a un programa y que hay que rendirle cuenta, ¿no? En evaluaciones, en resultados, es otra cosa que vamos a ver después. Pero los criterios tienen que ser evidentemente científicos, no administrativos, ¿no? Para la evaluación de... Por lo tanto, las razones de pertenencia al grupo de investigación, contrarias a la voluntad personal de uno de sus miembros, realmente son nefastas. Alguien debe pertenecer al grupo no porque le diga, oye, usted tiene que meterse en ese grupo. No. Tiene que ser una cosa totalmente voluntaria. Usted se vincula a ese grupo porque realmente, ¿no? Y por eso el grupo de investigación, repito, debe estar integrado por un colectivo pequeño, ¿no? En que predomine una formación relativamente estable, ¿no? Y por lo tanto, eso supone una forma directa, permanente de comunicación en sus integrantes y además que permite una interacción estructural para lograr con una actividad conjunta de determinados objetivos, según Mara Fuentes, una psicóloga cubana, en un libro que escribió sobre técnicas de dirección desde el punto de vista de la psicología social. Tiene que haber contacto directo entre sus miembros, la realización entre los miembros tiene que realizarse sobre la base de una actividad común bien definida, estar unidos por compartir criterios de semejantes en cuanto a esa actividad. Debe haber sistemas de normas, claro, pero tiene que ser asimilado por toda la membresía, no como algo formal, sino como algo, ¿no? Y ahí hay que compartir esos criterios, ¿no? Por lo tanto, un verdadero grupo de investigación científica debe estar formado por aquellos miembros que se sienten realmente identificados, ¿no? Con un resultado científico, no por razones estrictamente económicas, sino por una motivación profesional que realmente los cohesione, ¿no? Y que sienta hasta orgullo de pertenecer a ese grupo, porque en definitiva el prestigio del grupo es el prestigio de los miembros, el prestigio de los miembros es el prestigio del grupo, ¿no? Y un líder científico tiene que tener claro que él se debe al grupo y no el grupo a él, porque el grupo puede cambiar fácilmente de líder, pero el líder no puede cambiar de grupo. Por lo tanto, ¿no? esa interacción, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de José Martí, el pensador y héroe nacional de la independencia de Cuba, cuando yo era estudiante de secundaria, ¿no? Que había esos grupos, siguen existiendo las cartas de estudios martianos. Pero hay una carta que le manda Martí a un amigo mexicano que a mí me llamó la atención tanto que me aprendí de memoria un párrafo de la carta, ¿no? Y una es en prosa, no es en verso, pero José Lezama Lima, el poeta cubano, decía que Martí no escribió ni en prosa ni en verso, sino que todo lo que escribió fue el protoplasma de la prosa en verso. ¿No? Y una carta, Martí, pocos días antes de morir, combate en 1895, ¿no? Le dice al amigo, yo ya sé cómo voy a morir ahora y el gran servicio, ¿no? Que le voy a aportar a mi pueblo, ¿no? Nada hay de un hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades privilegiadas de inteligencia a algunos de sus hijos, si no se hacen carne y sangre de su pueblo. Si no, serán polvo, azote y escarnio. Pero si van con él y a su pueblo le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que llevan en su cima una montaña. O sea, lo importante no es el individuo aislado, es el pueblo, ¿entiendes? Es el colectivo, ¿entiendes? Es el conjunto, ¿no? Y también me llamó la atención que cuando conocí una respuesta del filósofo cubano Enrique José Barona, muy íntimo de José Martí, a quien Martí dejó incluso en Nueva York al frente del periódico Patria, que organizaba, ¿no?, la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque era de Cuba. Martí se va a pelear a la Sierra Maestra por la independencia, ¿no? Y Martí tenía grandes amistades, entre ellas José María Vargas Vila, el gran poeta colombiano, le decía mi hermano colombiano, a Vargas Vila, ¿no? Y Rubén Darío se arrodilló delante de Martí cuando lo conoció en Nueva York, y como el gran poeta, ¿no?, moderno.
Y Vargas Ávila, al conocer que Martí se había ido a pelear, escribió en un periódico: Martí está loco, como el poeta, se va a ir a pelear. Y al otro día, Enrique José Barona, que era un filósofo positivista de sangre fría, escribió en el periódico Patria: Martí no está loco. Martí sabe que hay un pueblo entero que lo está esperando para luchar por la independencia de Cuba. Pero además Martí es como el Pico Turquino, la montaña más alta de la Sierra Maestra. Pero los picos no nacen de sabanas. Los picos nacen apuntalados por otros picos tan altos como él. Los generales Antonio Maceo, Juan Simón, Calixto García. Y es verdad, siempre tiene que haber un grupo. Cuando hay un líder es que hay otros que están cerquitas, ¿no es así? ¿No es así? De ser. Y eso que sucede en la vida política, social, económica, artística, científica, sucede también en los grupos de investigación. Y por eso un buen líder es el que está preparando a sus sustitutos, el que está preparando, ¿no?, a las nuevas generaciones, y no considerarse indispensable. Puede ser que en un momento determinado juegue un papel protagónico, pero a la larga tiene que pensar siempre que él no va a ser el tema, ¿no?, en ese grupo de investigación. Yo creé mi grupo de investigación en el año 81, cuando terminé mi primer doctorado en Alemania. 81 comenzaba. Y ya los primeros 6 o 7 años nos dedicamos a la filosofía en Cuba. Primera mitad del siglo hicimos un primer proyecto y terminó en un libro que nadie me lo quería publicar en Cuba. Bueno, me fui a México y lo publiqué en México. Cuando regresé con el libro publicado en México. Pero publicar en México, sí, porque como dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces enseguida empezaron a darle publicidad al libro y primero lo propuse como asignatura lectiva, ni siquiera básica, en la carrera. Después, a los 5 años, se propuso como optativa y hoy en día es obligatoria estudiar esa, ¿no? Y ese es uno de los textos, no es que sea el único, hay otros textos, ¿verdad? Y después hicimos otro proyecto sobre el tema del posmodernismo en América Latina, ¿no? Y luego otro proyecto sobre la filosofía de la liberación, y después otro sobre el marxismo, y después la comunión. O sea, hicimos 5 proyectos de grupo. Siempre se mantuvo digamos, un 80% de los miembros del grupo primario, ¿no? Y todavía hoy existen algunos, pero siempre se incorporaban nuevos y salían otros. Y además, se generaron 3 nuevos proyectos con 3 nuevos grupos que existen de aquel grupo primario. Entonces, el liderazgo tiene que ser pensado, ¿no? Claro, yo me di cuenta primero que los jóvenes no tenían ni idea de lo que era la filosofía en América Latina. Bueno, primero creamos aquel grupo, después creamos una maestría en estudios de pensamiento filosófico latinoamericano. La maestría cumplió su rol durante unos 10 años, hasta que hay un momento en que dije, bueno, ya, hay condiciones. Porque empecé a dirigir doctorado, ¿no? Y además se me ocurrió una idea que eso es importante que un líder lo tenga en cuenta. Cuando un grupo es joven, empieza, nadie lo conoce. Pero al líder puede ser que sí lo conozcan, ¿no es así? Y empiezan a invitarlo. A mí me empezaron a invitar a México, aquí a Colombia, a Perú, a varios países, ¿no? Hasta que un día me di cuenta de expertos. Hay que tratar de que estos que están en estos congresos vayan a Cuba y conozcan a mi grupo de investigación. Y en el año 86, le dije, muchachos, vamos a hacer primero un seminario interno para ver las fuerzas que tenemos, porque es otra cosa. Uno tiene que saber como lo que cuenta. Uno no puede organizar un congreso para que venga el gran gurú, la figura y que los que están participando en esa universidad no tengan un desarrollo. No, tiene que haber un congreso en que haya coparticipación de los profesores de esa universidad, ¿no? Porque no puede ser solamente que venga ahí a impresionar y ya, y se va y no pasó nada. No. Entonces yo creé primero un grupo para hacer un proyecto interno. Durante un año preparamos un seminario e invitamos de la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente, la Universidad de otra Universidad de Cuba, ¿no? Lo hicimos nacional primero. Y cuando vi que había algunas fuerzas, convoqué un congreso internacional, simposio, en el año 87. ¿Bien? Y vinieron gente de Colombia, de Perú, de México, bueno, más o menos, no mucho, pero siempre el grupo, un evento de 70, 80 participantes ya es un evento grande. Bueno, hoy en día ya se han hecho 16 ediciones de ese evento. Cada 2 años se hace, ¿no? La última semana. Y entonces muchos de aquellos jóvenes empezaron, hicieron una maestría, empezamos a dirigir el doctorado, hicimos un doctorado que sigue existiendo
¿no?, de filosofía, con énfasis en toda la filosofía, ¿no?, en América Latina, y muchos de aquellos jóvenes son directores de tesis también, de doctorado, y han participado, incluso aquí en esta universidad, han hecho doctorado con nosotros. Allá, no, Guillermo dirigió la tesis, allá, ¿no?, de México, de España, incluso de Alemania, han ido a estudiar con nosotros, ¿no?, y otros, para Estados Unidos, de varios países, ¿no?, y ya el grupo tiene un prestigio, ¿no?, internacional. Pero eso se logra con una cohesión, con un trabajo sistemático, y a largo plazo, ¿de acuerdo? Ahora, un grupo de investigación científico, para constituirse primero como un colectivo laboral en cierta medida, debe tener estas características. Primero, tener claridad en los objetivos comunes que se plantean para que los miembros sepan a dónde quieren llegar. No pueden estar, ¿no?, tener idea de cuál va a ser la trayectoria de ese grupo, ¿no? Pensar bien en la utilidad social de los objetivos del proyecto, ¿no?, que se va, ¿no?, a lograr. Y es una tarea que tiene que hacerla el líder. El líder, desde que comienza el proyecto, tiene que estar convenciendo a la empresa, a la institución, al ministerio, a la gobernación, a la editorial, de que dentro de 2 años, dentro de 3 años va a presentar un resultado que va a ser de utilidad y que, ¿no?, no esperar a que el resultado se termine para que empezar a ofertarlo. No. Es una labor, ¿entiendes?, de promoción, de mercadeo, si quieren, con tiempo, para que ya tenga más o menos, ¿no?, asegurado un nicho de aplicación, de implementación, de socialización. Porque la ciencia que no se socializa no existe. La ciencia que se queda guardada en los anaqueles de los repertorios, o los repositorios de las universidades, las bibliotecas y archivos absurdos, no existe. Ahora, tiene una actividad colectiva para el logro de sus objetivos. ¿Qué quiere decir eso? La interdependencia de las funciones de cada quien. Y de lo que yo hago, me sirve a los otros, y lo que hacen nosotros me sirve a mí. Y por eso tiene que haber una socialización de la fuente bibliográfica. Un magnífico profesor que decía: un investigador nunca le debe negar la fuente de información a ningún otro colega. Nosotros no somos dueños de las fuentes, somos dueños de las distintas interpretaciones que hagamos sobre las mismas fuentes. ¿Entienden? Entonces tiene que haber, y en las reuniones tiene que haber el fulanito que no encontraste, entonces, a ver, no tantas listas. Yo hoy día internet, mire, cuando yo empecé con este grupo, ni siquiera el internet, estamos hablando de los años 80. Es más, antes ya, en los años 70, cuando estaba haciendo, porque es otra cosa, yo empecé a generar ese grupo desde mediados de los años 70, incluso antes de terminar el doctorado. Que de manera que cuando ya yo regresé a Cuba, tenía más o menos ahí algunos encarretados, como se dice, con el tema. Y algunos deterministas geográficos me decían: ¿pero cómo tú vas a hacer ese tema allá en Santa Clara, que no hay bibliografía? Pues yo no vivo en Santa Clara. Yo: no te preocupes, buscamos la bibliografía. Primero encontré que la biblioteca nuestra tenía una biblioteca muy sólida, pero desactualizada, porque el director de la Biblioteca Nacional, Manuel Coronado, había muerto en los años 30 y la viuda había vendido esa biblioteca, pero la biblioteca del Congreso de Washington quería comprarla y una ley del gobierno cubano impidió que se comprara. Y la universidad, antes de hacerse la universidad, compró la biblioteca. De manera que si existía todavía la universidad, pues ya existía el presupuesto del Congreso de la República para crear, ya se tenía la biblioteca. Y entonces una biblioteca, bueno, tenía hasta, imagínense ustedes, obras originales del Quijote, del Príncipe, una cosa terrible, había millones de pesos. Bueno, entonces, ¿pero qué empecé a hacer? Bueno, sencillamente la labor de... Yo buscaba la bibliografía y veía que había un Leopoldo Sea en México que trabajaba ese tema, escribía: mire, me estamos interesados en conocer, y entonces empezamos a intercambiar epistolarmente, no había correo electrónico, y enseguida me empezaron a mandar libros, y ahí enriquecer, porque uno no se puede disminuir ante los obstáculos van a haber siempre, ¿no? Que si se cayó la red, obstáculos van a haber, pero usted tiene que sobreponerse, ¿no?, a esos, ¿no?, obstáculos. Y que todo, yo empecé a viajar y a cargar libros. Llegó un momento que tuve epicondilitis en ambos codos, porque para no tener que pagar sobre el peso de los aviones, ¿no es así? Me compré en Estados Unidos un carrito que aguanta 110 kilos. Imagínate usted,
cargando y en Pasto me compré un par de maletines de cuero que aguanta cada uno como 40 kilos de libros, ¿entienden? Y llegó un momento, sí, entonces biblioteca personal se hizo pública. Yo hoy día tengo una cantidad de libros que los estoy constantemente prestando, incluso hasta de otros países, ¿no? Porque uno tiene que socializar, ¿no? La bibliografía, la fuente, ¿no? Y eso es lo que permite el conocimiento común del grupo. Cuando el grupo ve que hay ese tipo de camaradería, ¿no? De compañerismo, de ayuda, eso estimula mucho. Y no el individualismo de que yo tengo el libro que nadie conoce. Ese tipo de grupo fracasa si hay ese tipo de sectarismo individualista, ¿no? En cuanto a la fuente y en cuanto a... ¿no? Ahora, por eso las relaciones interpersonales entre los miembros tienen que caracterizarse por eso, por la ayuda mutua, por la exigencia, por la responsabilidad, ¿no? Ayudar al que está con dificultades, también a buscar, ¿no?, los caminos para encontrar, y para eso son también las reuniones del grupo, ¿no? Tiene que haber una organización colectiva y de autorregulación colectiva. ¿Qué quiere eso decir? No es el líder solito, no. El líder tiene que irse creando un pequeño equipo de dirección en el grupo, 2, 3, depende, ¿no? Un sustituto o sustituto, tiene que haber, ¿no? Y tiene que haber una interacción directa entre ese líder y esos sustitutos, ¿no? Porque el líder puede faltar en el último momento, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé a viajar más a partir del 85, pero siempre estuve ahí, ¿no? Miguel Rojas, después tuvo Rafael Blanco, y se crearon, ahí existieron, ¿no? Y se mantuvieron. Y cuando apareció el correo electrónico, más fácil, ¿no? Uno puede intercambiar. Pero tiene que haber ese tipo, ¿no?, de subdirección. Ya les hablé de estos estilos, ¿no?, de dirección que, bueno, participa todo el grupo en la toma de decisiones, pero la autoritaria no es la mejor, ni tampoco aquella en la cual a veces el líder no se desempeña como líder, porque es más importante, el grupo debe tomar las decisiones, ¿no? Pero señores, yo creo que hay que tratar de combinar esas tres formas, porque en un momento determinado el líder tiene que tomar una decisión. Cuando hay un caos de distintas, ¿no? Y ahí es donde está la claridad del líder, porque puede haber muchas opciones, ¿no? Y él dice, bueno, vamos a optar por aquí primero, por este método, y después vamos a ver, ¿no?, ¿qué sabe? ¿Qué resultado obtenemos? ¿No? Los líderes también nos equivocamos. Como los directores de tesis también fracasamos a veces. No es que seamos siempre, que tengamos que de eso hablamos, ¿no? La semana pasada, ¿no? Ahora, de ese tipo de dirección debe estar integrado por aquellos que los más experimentados, los jóvenes que ya se van destacando, ¿no? Que además tienen la misión de ir formando, ¿no?, a aquellos participantes, estimularlos, impulsarlos, ¿no?, sobre todo pensando en el reemplazo de los líderes científicos, ¿no?, porque esa debe ser la natural trayectoria, ¿no?, de un equipo de investigación, ¿no?, una especie de pirámide, ¿no?, tiene que haber, ¿no? Quiero decirle que lamentablemente a veces en algunos ministerios prevalece más la atomización de los proyectos de investigación. Cada quien tiene un proyecto que no tiene nada que ver con el otro que está al lado, ¿no?, en el mismo departamento. Entonces ahí no puede haber vida científica. Porque como este trabaja un tema que no tiene nada que ver con el que tiene al lado, entonces un buen proyecto académico debe tratar de que haya por lo menos, no sé, uno o dos grupos, ¿no?, de investigación científica, que haya cierta interrelación, ¿no?, porque la ausencia de grupos de investigación puede afectar sensiblemente en la producción científica, ¿no?, de los centros, ¿no? Y es recomendable que se organice en línea, programas, los proyectos se articulen en esas líneas, ¿no? Además, ¿para qué? Para que pensando después en una maestría, un doctorado, si no existe, esas líneas estén definidas, el que va a incorporarse y digo, mira, aquí lo que se investiga es esto. Si usted quiere investigar otra cosa, vaya a llevar a otra universidad, pero aquí no se investiga esto. Y aquí los líderes científicos son estos, ¿no así? Y los profesores que investigan son estos. Y ahí están los Sebelac, ahí están los currículos, ustedes eligieron. Entonces, eso tienen que irlo generando, ¿no?, el grupo de investigación. Porque mientras se mantenga una dispersión temática, nadie va a encontrar quien lo critique el proyecto, porque no saben de eso, ¿no? O sea, porque no tienen la debida información. Y por eso, la única forma para desarrollar la investigación es a través, sinceramente, de grupos de investigación. Y ahí tiene que haber este tipo de organigrama. El líder
puede controlar directamente a 2 o 3 sublíderes de manera inmediata, ¿de acuerdo? Y esto a su vez, a su asistente, a su, ¿no? Pero el líder de vez en cuando tiene que bajar a la base y preguntarle a un investigador, oye, ¿cómo va tu proyecto? ¿Cómo está tu maestría? A un estudiante de un semillero, reunirse con un semillero y ver qué están haciendo. Y no confiarse solamente en lo que le dicen los sustitutos. O sea, tiene o debe haber mecanismos de dirección directa e indirecta. Esa es la función de un líder, ¿no? Porque tiene que establecer reglas de ecuación para conocer, ¿no? De lo contrario, se corre peligro, ¿no?, en la estabilidad del resultado, ¿no? Y por eso la tarea del líder, como decía Gramsci, es buscar la unidad en la diversidad. ¿No? Esa es la tarea principal del líder, ¿no? Y ahí realmente la pertenencia a un grupo de investigación debe motivar al individuo a buscar, en este caso, algún resultado que reciba, ¿no?, para alcanzar un determinado objetivo, y regulado por determinadas normas sociales de comportamiento dentro del grupo, ¿no? Y esas son específicas de cada grupo que se van. Además, llega un momento en que los miembros del grupo existe cierta, a pesar de que se mantienen las individualidades, hay cierta estandarización en el sentido de la información, del conocimiento, ¿no? Y esa cohesión es una condición básica en la subsistencia del grupo, ¿no? Y da como resultado una autoestima individual y colectiva, ¿no?, del grupo, sobre todo cuando obtiene algunos premios del grupo. Ya, eso es importante, porque no es que trabaje uno para los premios, pero si los resultados son buenos y existen concursos, hay que tratar de que esos resultados, ¿no es así?, se reconozcan, ¿no? Y que no solamente sea del líder, sino del grupo. Yo he obtenido 8 premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, pero también he obtenido 4 de los grupos de nuestro grupo de investigación. No son una cosa, los premios individuales, pero son los premios grupales, ¿no? Entonces, cuando la gente del grupo ve que su libro, además, yo recuerdo la cara que pusieron aquellos los jóvenes cuando yo traje el libro de México, ¿no?, publicado en México, ¿no?, jovencitos que estaban, ¿no?, eso les dio una satisfacción, eso es un estímulo moral, un impulso, ¿no?, al trabajo importantísimo, que vean que los resultados, ¿no?, se conocen y se comunican. Y por eso, primero, hay que tomar en cuenta que un grupo de investigación, como no somos los seres humanos, no somos seres solamente racionales, somos seres emotivos, afectivos, positivos, donde a veces ira, hasta envidias, hay miles de factores que afectan, ¿no es así?, ¿no? Y hay, lógicamente, sentimientos, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez en una reunión, nosotros teníamos como regla que cada un periodo de tiempo hacíamos un balance de los resultados de cada quien, a ver cuántos artículos habían publicado. En esa época no había tantas cosas de indexación, sino cuántos habían publicado, se había dirigido trabajo de grado de un estudiante de pregrado o trabajo de maestría, se había obtenido algún premio, ¿no? O sea, hacíamos incluso una tabla, y la poníamos, ¿no?, públicamente, y hasta asignábamos unos puntajes, ¿no? Y de acuerdo a esos puntajes asignábamos recursos, aunque ganamos 4 premios internacionales, 2 del convenio Interbello, otro de la Dual, ¿no?, donde nos dio financiamiento para libros, para congresos, para viáticos, etc., ¿no? Y lógicamente distribuíamos esos viáticos entre quién, entre los más destacados. Porque tú no puedes premiar al que se queda atrás, tienes que premiar al que va adelante, ¿entiendes?, al que obtiene mejores resultados, ¿no es así? Y una vez una joven del grupo dijo, no, porque fulano presentó 3 ponencias al Congreso. Y yo le dije, bueno, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? ¿Entiendes? Sí, porque es la teoría del teclado del piano, ¿no? Ninguna tecla sobresale. Si tú hundes la otra, entonces tú te quedas arriba. No. En la investigación científica hay que estimular a los que más sobresalen, a los que tienen mejores resultados, y reconocerlo también, ¿no? Si es con viáticos, si es con pasaje para el Congreso, lo que sea, debe ser así, ¿no? Entonces, esos factores, y además en los grupos hay conflicto, hay debate. Yo he tenido hasta bronca que casi entrase a piñazos en el grupo, ¿no? O sea, ahí el líder tiene que jugar una función paternal, ¿no? Tiene que jugar una función, ¿no?, evitar, ¿no? Ahí es una labor bastante compleja, ¿no? Porque un grupo de investigación no es un grupo sin alma, sin emociones, sin sentimientos. Para quitar esto,
sino de fracasos. Déjenme apagar esto porque no me di cuenta que tengo que ponerlo ahí. Siempre se me olvida. Bueno. Entonces, hay que tratar de que los grupos sean un grupo cohesionado también por factores emotivos, afectivos. Incluso a veces de vez en cuando es bueno hacer una fiestecita que participe en una actividad afectiva, una actividad lúdica, recreativa, para que la gente se vea la cara en otros ambientes, ¿no? Y no solamente en un ambiente frío, ¿no? de una reunión, ¿no? Y por eso el líder tiene que manejar situaciones conflictivas con mucha inteligencia para que no se afecte, ¿no? El trabajo colectivo, ¿no? Y debe promover, ¿no? la utilidad, en este caso, de los resultados, ¿no? Ahora, un grupo posee, claro, más destreza siempre que las individuales, ¿no? Y tendrá más éxito cuando se logran, como dicen los abogados de consumo, integrar capacidades. Hay gente, por ejemplo, que tienen más capacidad para la informática, otros tienen para los idiomas, otros tienen para... Entonces hay que aprovechar esas cualidades personales, ¿no? De los miembros del grupo, porque el grupo no es homogéneo, el grupo hay diversidad, ¿no? Y entonces hay que tratar de aprovechar al máximo las cualidades personales, las capacitaciones, las profesiones. Yo en mi grupo de mediación tuve hasta 2 profesores míos. ¿Entienden? Y no todos eran filósofos, había historiadores, abogados, psicólogos, economistas, sociólogos y filósofos. ¿Por qué? Porque la ciencia hoy en día cada vez más transdisciplinar, ¿sí? ¿No es monodisciplinar. Y hay que aprovechar esa diversidad, ¿no? de condiciones, ¿no? Y por eso un investigador científico no se debe conocer solamente su disciplina, la profundidad, tiene que tratar de conocer otros idiomas, el manejo de la informática computarizada, y además un buen líder tiene que hacer su estudio también de técnicas de dirección, no solamente una cuestión científica particular, sino buscar la experiencia de cómo se dirige, ¿no? Porque a veces existen en algunas instituciones investigadores destacadísimos, buenos conocedores en su vida intelectual y científica, pero a veces sus resultados son pobres. ¿Y son pobres por qué? Porque no se organizan adecuadamente, no se coordinan, no se articulan, ¿no? A grupos de investigación permanecen como entes aislados, ¿no? Y no se revierten, ¿no es así? Yo recuerdo que la primera vez que a mí me pidieron dar un curso sobre esto fue en Venezuela, por el año 95, 96, ¿no? Cuando me dejaban ir de sociología, incluso me dijo, oye, nosotros mandamos a veces a profesores a hacerse doctores en Europa, y cuando vienen, primero nadie sabe sobre qué tema, hicieron una tesis, me parece una cosa secreta, ¿no? Segundo, los mandamos para que vinieran a dirigir tesis en ellos y a formar grupos, ¿no? Es que ni siquiera se dirigen a ellos mismos, y por lo tanto, es un gasto estéril. Y un doctor no es simplemente que tiene corbata, no. Doctor es el que es capaz de dirigirse a sí mismo y puede dirigir a otros, ¿no? En un proyecto de investigación. A diferencia de un máster, el máster tiene que seguir buscando tutor, ¿no? Hasta que termine el doctorado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si el grupo no está bien organizado, si no realiza la investigación, el grupo que se vincula a redes científicas, y cuando decimos redes, ya la cosa no es nacional, ya es internacional. ¿Así? Y eso es importantísimo. Y por eso los resultados tienen que ir poco a poco, paulatinamente, difundiéndose y dándose a conocer, porque la ciencia, como dice Agustín Laje, trabaja a través de un surgimiento de piezas completamente nuevas del conocimiento, no solamente, sino a veces de la recombinación. Este es el biólogo que es el director del centro de las vacunas en Cuba, ¿no? Donde se han creado, saben que Cuba hicieron 5 vacunas contra el COVID, ¿no? Cuando nos bloquearon los gringos con el tema de la vacuna, nosotros desarrollamos 5 y las desarrollamos con mucha, ¿no?, eficacia. Incluso la primera vacuna para niños del mundo se hizo en Cuba. Lo que pasa es que eso no lo conviene divulgar mucho en la prensa, porque no conviene. Y este es Agustín Laje, ¿no? Y dice que ese proceso directamente es proporcional al número de equipos científicos persiguientes de diferentes objetivos, así como la intensidad de la conectividad y de la recombinación, porque la genética ha descubierto hace tiempo la ventaja de la recombinación y el polimorfismo. La Organización de la Ciencia aún no parece haber captado este mensaje. Él dice que a veces
se tienen distintas informaciones, pero si no se recombinan, si no se articulan, si no se establece, ¿no?, esa adecuada conjunción de saberes, no se logran resultados. Y por eso la labor de investigación de un grupo como de un individuo no puede ser producto de la voluntariedad, de la espontaneidad, de todo lo contrario. Tiene que haber una colegiatura, ¿no?, de experiencia de colectivos análogos, y en ese proceso de dirección y de organización es importantísimo que, bueno, primero la selección del tema adecuadamente y luego la conformación de parámetros para la elección de un tema que no tenga clara la temporalidad, la espacialidad, la circunstancialidad, la utilidad, la modalidad, las determinaciones cuantitativas y cualitativas. Puede ser que la gente no tenga claridad de qué es lo que se quiere y por lo tanto se pierda. Entonces depende un poco de la elaboración del marco teórico del proyecto desde el primer momento, y en esa labor el líder juega un papel protagónico, pero también el colectivo de dirección, ¿no? Y ahí el líder tiene que buscar también esa preparación de los jóvenes para mayor capacitación en idiomas extranjeros, en fuentes informáticas, en presentación oral y escrita, porque hay gente que también a veces, ¿no?, investiga pero presenta los resultados de una forma totalmente, ¿no?, inadecuada. Desarrollo de competencias investigativas en su área, ¿no?, del conocimiento, y sobre todo pensar siempre en la utilidad social, económica, financiera, de servicio, de lo que sea, académico, ¿no?, del producto final, para que eso motive y vincularse a redes de publicaciones de carácter tanto nacional como, ¿no?, internacional. Y eso es la labor de cada investigador. Yo no comencé a publicar en Planeta, en Random House, ni en Magisterio, que es donde publico hoy, ¿no?, y en otros países. Empecé por la revista de mi universidad. En el año 76 publiqué mi primer artículo. ¿Entiendes? Sobre el positivismo, pero una revista, claro, tenía su prestigio, fundada en los años 50, hoy día ya indexada, ¿no? Pero uno tiene que empezar por donde le aparece. Pero sí es importante saber dónde va a publicar uno. Porque uno puede publicar donde quiera. Y hoy día que nos están bombardeando constantemente, ¿no?, ofreciendo, no se lanza a publicar donde quiera. Elija bien, no es hacer que caiga en una trampa, como me sucedió a mí. Y después me encontré que era una revista que estaba financiada por el narcotráfico. Cuando encontré, sí, una revista que hubo en los años 90, por poquito, ¿no? Porque si usted no averigua bien el origen de los fondos, la revista, el reconocimiento, etc., ¿no?, hay que tener cuidado de eso. Y por eso la elección de un tema no puede ser arbitraria, primero por un proyecto. Es una responsabilidad muy fuerte de un líder científico embarcar a un grupo, un proyecto que no tenga sentido, que no tenga utilidad, que no tenga resultados, ¿no?, a corto, mediano, a largo plazo, ¿no? Y por eso se espera de una investigación, lo mismo a corto, a largo plazo, que tiene que haber una utilidad, y eso el líder se la juega, ¿no? Y ahí tiene que ir desarrollando lo que les dije, ese proselitismo, de ir incorporando cada vez más, ¿no?, y creando, ¿no?, porque realmente nadie va a investigar, ¿no?, en un proyecto que sea oscuro, que no sea claro, que no tenga nada así. Y el ejemplo personal del líder juega un papel protagónico. La gente tiene que tratar de parecerse al líder, hasta como camina, como me criticaba a veces, ¿no? ¿No? Eso no es malo, al contrario, debe haber ese labor, ¿no? Igual que el estudiante con relación al profesor, ¿verdad? Así. Uno tiene que inspirarse también, ¿no?, en los buenos profesores y tratar de ser mejor que esos profesores, porque el mejor profesor, decía Sócrates y Confucio, es el que reconoce la superioridad de sus discípulos y contribuye, ¿no?, al desarrollo. Y por eso la investigación científica es un proyecto de amor, no es de 8 horas ni de bata blanca de laboratorio, no es un proyecto en que usted sueñe, ¿no? Hasta que usted no sueñe con el proyecto de investigación, usted no está metido en otro proyecto de investigación. Hasta que no se busque conflicto con la novia o con la pareja, no tiene problema. ¿Entiendes? No está bien metido, ¿no?, en el proyecto, ¿no?, porque está pensando más en mediación que, ¿no? ¿No? Sí, eso tiene que ser una cosa que usted, ¿no?, sí, se identifique, ¿no? Y además, que usted reconozca que lo que va a hacer se va a dar una significación, ¿no? Claro, hay que primero tener cuenta si se cuenta con las fuentes, ¿no?, primaria y secundaria, con el financiamiento, con la bibliografía, con una serie de datos antes de emprender, ¿no?, sobre todo a la hora de estudiar, ¿no? Y si la bibliografía no está bien procesada,
a veces hay que hacer la labor de picapedrero, como decía Raúl Roa, que empezaba a desglosar, ¿no?, la literatura todavía, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta la diferencia entre dirección y liderazgo. ¿Por qué? Porque mientras que la dirección es una función social que se organiza con mecanismos administrativos, etcétera, no es lo mismo liderazgo, como dice Antonio Gramsci, que dirección. Primero, ¿por qué razón? Porque bueno, lo óptimo es que el director sea a la vez líder científico, pero eso sí se va. ¿Así? ¿Y cuáles son algunas diferencias entre un líder científico y un director administrativo? Hay muchas diferencias. ¿Cuáles? El líder científico tiene la misión de regular de una forma provechosa para el bien común las relaciones interpersonales de sus miembros del grupo, ¿no? El director se acomoda a las regulaciones establecidas, a las reglamentaciones establecidas. El líder científico no tiene que regularse por esas, ¿no? El director puede manejar, ¿no?, magnitudes mayores. El director puede ser un decano que tiene cientos de estudiantes, miles, ¿no? Un líder científico no puede tener. Ya veo que los grupos de esos son un grupo pequeño, ¿no? Y tiene que haber un contacto, ¿no?, directo, ¿no? Tiene que haber, ¿no? El liderazgo surge desde dentro del grupo. El director no. El director lo impone, ¿no? A veces, si es privado, sectores, ¿no?, familiares, y si es público, otros factores, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Por eso el liderazgo científico es menos estable. ¿Por qué? Porque depende del prestigio del líder. El líder va a perder el prestigio si no se mantiene en el ritmo de investigación, ¿no es así? Mientras que el director puede durar ahí eternamente hasta que lo quite, ¿no? Se lo cambie, ¿no? El líder toma decisiones más fáciles. ¿Por qué? Porque maneja un grupo pequeño y maneja decisiones más rápidas. El director no. El director tiene que estar consultando reglamentaciones, tiene que estar así. Entonces, el líder y el director deberían ir articulados, pero no siempre, ¿no? Porque el liderazgo surge, repite, desde dentro del grupo, el director no. Por eso, Maurice de Berger decía, ¿no?, que los líderes son aquellos que son obedecidos a causa de su prestigio, de su ascendencia, de su identidad personal, ¿no? Un concepto opuesto al de autoridad. Allá afuera había ahora un cartel que decía autoridad, ¿no? Entonces, y ahí es distinto. El líder es aquel que en un proceso de diferenciación de los roles, como resultado de esa interacción, es capaz de obtener mayores resultados porque es capaz de arrastrar, dirigir, ¿no?, llevar, ¿no? Y el sí existe, como dije, porque existe el grupo, como se parece el grupo, el líder, out. ¿No? Entonces no es fácil crear un nuevo grupo, ¿no es cierto? Sin embargo, el grupo es fácil crear un nuevo líder, ¿sí? Porque es de lo más destacado, ¿no? Ahora, en el diseño de la organización de un grupo, los grupos deben tener claro, primero, como decía Hugo Cerda, ¿no?, la cuestión de la metodología, del marco teórico. Anderlecht da una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se trata de un macro proyecto para un grupo de investigación. ¿Cuáles son las razones por las cuales se necesita realizar el proyecto? ¿A qué fin va a contribuir, ¿no?, la finalidad, los objetivos? ¿Qué se espera obtener, ¿no?, del proyecto en caso de que se tenga éxito? ¿A quién va a dirigir el proyecto? ¿Qué beneficios indirectos o directos quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no? ¿Qué productos, qué resultados van a obtenerse? ¿No? Pero cuidado, diferenciemos entre resultados y conclusiones, eso vimos la semana pasada. Una cosa es las conclusiones teóricas que se elaboran de un resultado y otra cosa son los resultados fácticos, ¿no?, medibles de un proyecto, ¿no? ¿Con qué acciones se va a generar esos productos o actividades, ¿no? ¿Cómo se van a organizar las actividades para obtener, ¿no?, esas actividades? ¿Qué recursos se necesitan, ¿no?, de insumos para obtenerlo? Sobre todo, ¿quién va a ejecutar los proyectos? Los responsables individuales. ¿Cómo se va a explicar? ¿En cuánto tiempo se va a organizar ese proyecto? O sea, un cronograma. ¿Cuáles son los factores externos, pero también los internos, que pueden incidir o pueden requisir? Si se toman esos elementos y se logra un cronograma adecuado, puede ser que el resultado no tenga, ¿no? Y ahí, si usted ve que el proyecto se le presenta una serie de dificultades, toma decisiones colegiadas con su grupo para hacer una prórroga, ¿no? Y de ahí tienen que luchar contra los entes administrativos, ¿no? Y cuestiones de presupuesto, de financiamiento, ¿no?
Ahora, cuando alguien ingresa al grupo, primero tiene que ingresar porque él sabe que se va a beneficiar individualmente en una maestría, en un doctorado, que va a aprender, que va, ¿no? Y ese nuevo ingreso debe estar regido por requisitos de colegiatura interna del grupo, ¿no? Para que el grupo se dé cuenta de que ese ingreso de ese joven talentoso puede a la larga repercutir favorablemente en el desarrollo interior, ¿no? Y debe contribuir, ¿no?, a eso, ¿no? Y ahí el líder científico tiene que, lógicamente, establecer una logística, si tiene la infraestructura suficiente o si le falta alguien o algunos recursos, ¿no?, para desarrollar ese proyecto, ¿no? Y en esa selección, sobre todo cuando se va a incluir a los nuevos, el líder debe tratar de conocer primero la calificación científica de ese nuevo miembro, ¿no? Solicitarle su currículum, su experiencia, todo eso, ¿no? Pero también conocer su trabajo que ha hecho con anterioridad en el pregrado, lo que sea, la carrera, la maestría, lo que sea, ¿no? Y entrevistarlo, lógicamente, antes de presentarlo, ¿no?, a ese grupo, porque en el grupo se debe evaluar también en qué medida ese nuevo aspirante que va a incorporarse puede beneficiar, en este caso, al grupo, porque una adquisición inadecuada puede resultar negativa, ¿no?, al grupo, ¿no? Hay algo que tiene que prevalecer en el líder científico, y es planear con mucha franqueza todas las posibilidades, pero también las dificultades que se pueden tener, ¿no?, cuando se integra, ¿no? Siempre es bueno, incluso cuando alguien ingresa al grupo, que se le nombre un padrino, una madrina, alguien de mayor experiencia que un tutor, ¿no? Primero, que se informe de los resultados anteriores de ese grupo, importante. Primero, nadie se mete en un grupo si no conoce un poco los resultados, pero aún así es bueno decir, bueno, mire, este proyecto, este grupo hizo anteriormente esta investigación, léete los resultados, mira, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se sienta parte de ese resultado también, en el sentido que es heredero de una INOC, que no haya participado en ese, pero que también forma parte del grupo, que tuvo resultados anteriores, ¿no? Entonces, por eso, desde un inicio tienen que conocerse esas características psicológicas de cada uno, la solidaridad que debe de existir, que ya hemos hablado, ¿no? Evitar esos conflictos, porque los grupos no son color de rosa. Y ahí el líder tiene que manejar, ¿no?, todo el colectivo científico de la forma más adecuada. Claro que hay controles administrativos, siempre los hay en todas partes, bueno, pues no entrar en conflicto con las administraciones académicas, pero también un poco demostrarle a algunos burócratas que un grupo de investigación científica no es un taller de producción de zapatos, ¿no? Es decir, que tiene otras características y otras exigencias, y eso depende, claro, del prestigio, en este caso del grupo, ¿no?, de los resultados, ¿no? Y ahí, bueno, pues entonces hay que tratar de demostrar, ¿no?, a los funcionarios administrativos cuáles son, en este caso, las características que tiene, ¿no?, el proyecto, ¿no? Un buen líder tiene que tener permanentemente claridad sobre las tareas individuales de cada miembro y la validez de la tarea que va, y convencerlo de la significación para el grupo que tiene el resultado de lo que él haga, ¿no? Porque el grupo y el líder tienen que tener una interdependencia permanente, y esto depende en gran medida también del nivel de desarrollo de la investigación científica, porque si es una universidad de mucho prestigio, ya tiene, aunque no tenga ese grupo, pero tiene otros grupos, puede ser que la cuestión se le favorezca, ¿no es así? Y sea más fácil, pero a veces no pasa eso. Entonces se trata de un departamento nuevo, un centro recién creado, ¿no? Ahí, lógicamente, el proceso de creación y dirección resulta algo diferente, ¿no? Y ahí el líder científico tiene que jugar un papel un poco para contribuir a prestigiar ese nuevo departamento, ese nuevo programa, esa nueva escuela, hasta esa nueva facultad, ¿no? Y a veces hay que tomar en cuenta la experiencia de otros grupos de investigación. Nosotros hacíamos reuniones con el grupo de estudios comunitarios, con los grupos de sociología, de economía, no para discutir resultados científicos, sino para discutir formas de organización de mi proyecto de investigación. Hay que ver las experiencias de otros grupos, eso es conveniente hacerlo, y de vez en cuando hacerlo, ¿no? Para que el diseño de la investigación, porque una investigación
que no tenga estos insumos. Yo no digo que tenga otro requerimiento de planillas, formularios de fundamentación, de normalización jurídica, presupuesto financiero, no. Pero si una investigación no tiene adecuadamente delimitado el estado del arte, el marco conceptual, el marco histórico, el pollo del arroz con pollo, que es el problema. Usted puede tener agua, puede tener arroz, puede tener sal, y puede tener, pero si no tiene pollo, no puede hacer arroz con pollo. Y un problema de investigación es el pollo del arroz con pollo. Y un problema no es una simple preguntita, ¿eh? No. Es una pregunta culpable, como diría Jean-Paul Sartre. Una pregunta que ya se presupone una posible respuesta. Y hay alternativas de solución, otras hipótesis. Si no hay hipótesis, y si no hay variables cuantitativas y cualitativas, si no hay claridad en los objetivos que se logran, aquel grupo de investigación da tumbos de ciego y no llega a ninguna parte. Y por eso es importante la discusión del marco teórico del proyecto desde el primer momento que se va a iniciar prácticamente, ¿no? Que participe todo el mundo, que todo el mundo pinche, como se dice, ¿no? El marco teórico, para que después no diga, no, yo no estuve de acuerdo. Parece que sí participaste en el momento de creación del marco teórico. Y les voy a decir otra cosa. Cuando llegue el momento de los resultados, que eso yo no desarrollo aquí, está por otra parte. Hay un momento de resultados que es importante crear subcomisiones para ver los resultados de los proyectos, de los subgrupos, etc. Pero cuando se trabaja en un libro colectivo, yo les puedo mostrar 6 libros colectivos desarrollados, y hay que buscar la integración de conclusiones teóricas en un mayor nivel de generalización. Es un trabajo complejo, pero no imposible. Y si usted logra que los distintos subgrupos articulen debidamente para la validación de hipótesis que previamente han sido establecidas, ¿no? Y parámetros para los resultados, ahí sí funciona un poquito el sistema democrático. Cuando ya se aprueba, ¿no? Hay que elaborar, claro, con previos determinados, ¿no? Resultados. Y ahí las reuniones, lo que pasa es que no voy a tener mucho tiempo para hablar de las reuniones, ¿no? En cuanto a los métodos de investigación, porque, señores, las reuniones de investigación exigen una organización para que la gente no vaya a la reunión a perder el tiempo. Y previamente, mire, cuando no había correo electrónico, yo le pedía a los que iban a presentar resultados que me presentaran a carbón una copia y la ponía amarrada con una presilla en la mesa donde la gente iba a tomar tinto, como decía, ¿no? Y la gente tenía que firmar, ¿me entiendes? Si habían leído el documento o no, porque si usted va a ir a una reunión de investigación científica y no se ha leído lo que se ha discutido, ¿para qué va a ir? A desayunarse lo que dice, no. Y ahí el líder tiene que no solamente confiar en la firma, sino de vez en cuando, oye, fulano, te leíste el resultado de Mengano que se va a discutir el próximo, y tú verificas, porque si nadie se lo ha leído, mejor suspender la reunión. Si nadie va preparado, ¿no?, a discutir el resultado, ¿no es así? Y por eso la reunión de investigación tiene que ser algo que la gente aprenda algo, aporte, o sea criticado, que su proyecto sea mejorado, ¿no? Esas son exigencias, ¿no? Por eso el proyecto, claro que tiene una visión holística, epistemológica, como decimos acá en este otro libro, sistémica, integral, compleja, ¿no es así? Para que el proyecto evite las pseudoconcreciones que hablaba Karel Kosi, que son esos fantasmas que a veces aparecen y que pueden desviar la atención del proyecto de investigación completo. Y si no hay debate colectivo para obtener los objetivos propuestos, como dice Bill Reich, si no se identifican los resultados finales, si no se determina la función de las tareas de cada quien, si no hay una integración vertical y horizontal, que cada quien sepa que lo que él va a aportar le sirve a los otros y al revés, si no se identifican esas actividades, los roles, la autoridad, el programa a largo plazo, a mediano plazo, puede ser que el proyecto no llegue a buen puerto. Y hay que determinar bien, claro, los recursos humanos, financieros, hay que revisar los planes de acción que se van para que los objetivos puedan ser logrados, ¿no? Y ahí, si no, en la ciencia contemporánea, no obstante el nacimiento de nuevas disciplinas, es siempre una integración de saberes. Yo creo que la ciencia ambiental es un buen ejemplo de la integración, ¿no?, de esos saberes. Y ahí es donde hace falta el intercambio, ¿no?, de los líderes científicos con otros líderes de otros proyectos, ¿no? Y por eso la calidad de las reuniones, ya lo decimos aquí, tiene que organizarse esa reunión científica, ¿no? Saber qué objetivos se persigue en cada reunión, ¿no?, que se va ahí a atender cualquier sugerencia del perfeccionamiento del trabajo, ¿no? Y asumirlo cuando hay consenso de que hay que modificar algo del proyecto, ¿no?
controlar resultados parciales. La gente tiene que saber a largo plazo y a mediano plazo, como yo, dentro de 6 meses, voy a presentar el resultado parcial de mi tarea, ¿no? Y ir aprendiendo de los otros, que como tú ves la barba de tu vecino andar, por la tuya en remojo, ¿no? Entonces tú tienes que ir aprendiendo de los demás. Y para que la gente esté en la reunión, no viendo el celular, sino viendo los proyectos para que puedan preguntar, porque si no, no pueden preguntar, corregir, contribuir a que los demás mejoren, ¿no?, sus respectivos. Y por eso en las reuniones tienen que haber una serie de requisitos, ¿no?, para que las reuniones sean, ¿no?, de utilidad. El líder también tiene que tener una atención personalizada a cada miembro de la investigación. Y reunirse en despachos individuales, ver las situaciones personales de cada quien, no solamente los colectivos, no solamente el grupo. Hay fenómenos que surgen en esas entrevistas personales que no surgen, ¿no?, en el grupo. Y hay situaciones en que hay que llevarlas al grupo para debatirlas, pero hay otras que no, que son muy privadas y que el líder tiene que saberlas, ¿no?, manejar, ¿no? Y por eso es preferible algún tipo de conversación previa, ¿no?, establecer a veces compromisos individuales, ¿no?, con esas personas. Ahí tiene a veces uno que convencer al grupo, a veces hay animadversión con alguien en particular, ahí el líder tiene que jugar un papel importante, ¿no?, en convencer. Yo me acuerdo de una muchacha que salió embarazada, no, que no va a terminar, pues sí, salió, tuvo su bebé y terminó. Entonces hay que darle esa confianza, ¿no?, nos mismos a la persona que al grupo, ¿no?, de que puede obtener, ¿no?, un resultado. Equidad no es igualitarismo, ¿no? En eso José Martí lo decía, claro. Hay que buscar lo equitativo, que no es igualitario, ¿no? Y por eso hay que estar evaluándolo permanentemente, de manera pública, de manera diferenciada, ¿no? Y tienen que ir reconociendo los méritos de cada quien y criticar a quien no cumple, señalar los efectos de la insuficiencia, ¿no?, de las personas. Y si es muy grave, hacerlo para ellos antes de la reunión, está fallando, ¿dónde está el resultado de cuáles son? Porque el ejemplo del líder en eso es esencial, de cómo el líder organiza su tiempo, cómo se actualiza, cómo socializa la bibliografía de sus conocimientos, porque, ¿no?, una cosa, el líder o algunos miembros de la dirección pueden simultanear con otros proyectos de investigación. ¿Por qué? No necesariamente tienen que aferrarse a ese proyecto, pueden estar participando. Yo en 2 ocasiones era jefe y en otro lado era indio, ¿entiendes?, en otro proyecto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el líder no puede solamente pensar ahí como orejera, ¿no?, en este proyecto. Tiene que pensar también en qué medida su actividad puede vincularse, ¿no?, a otros proyectos y derivar a otros proyectos de otros grupos de investigación. Ahí el líder puede jugar esos papeles, ¿no? No es que necesariamente tiene que estrictamente relacionarse, ¿no? Incluso puede estar formado de ese grupo, ¿no?, de estudiantes, trabajos preliminares que después van a terminar en una investigación de mayor, ¿no? Y hay que saber aprovechar, ¿no?, esa experiencia, ¿no?, y esos resultados. Entonces, un líder científico es ante todo un director por méritos académicos, no por la autoridad administrativa, ¿no? Y ahí hay que diferenciarlo de otro, de hacer la tarea, ¿no?, y yo creo que la ciencia contemporánea, que necesita cada vez más, independiente de la especialización, esa transdisciplinariedad, que no implica ningún tipo de intrusismo profesional, lo que implica es articulación de vida, ¿no?, para que el grupo alcance, ¿no? Miren, cuando yo desarrollé este grupo sobre pensamiento latinoamericano de los años 80, yo extraje una serie de conclusiones, que con esto voy a concluir, y que son las que desarrollo en un capítulo de este libro, que me parece que pueden ser de alguna utilidad. Primero, en un grupo de investigación tiene que haber una dirección limitada, escala de mando, que permita una toma de decisiones de manera ordenada. Segundo, el líder tiene que tener siempre un sustituto y los sustitutos tener otros sustitutos. Tiene que haber, ¿no?, una escala, en este caso de mando. Tiene que haber también una permanente comunicación entre el líder y los sustitutos y fluidez, ¿no?, en la información de cómo está el proyecto, cómo va a crecer. Si el proyecto es muy grande, señores, hay que subdividirlo a veces por etapas y decir, bueno, vamos a dedicarnos todo el mundo al levantamiento del estado del arte este año. Así lo hice yo, con un proyecto, ¿no?
todo el mundo a buscar bibliografía, ¿vale? Porque no teníamos bibliografía. Y una vez que teníamos bibliografía, entonces empezamos a dividir, ¿no? La búsqueda, puede ser. O puede ser no solamente por etapas, puede ser también por subgrupos, por sus temas de tareas ya de carácter de contenido teórico, ¿no? En particular, ¿no? Un conjunto de variables, por ejemplo, este grupo va a ocuparse de estas variables, y este otro grupo de estas otras variables, y de otras otras variables, ¿entienden? Y entonces, al final, buscar la unidad, ¿no? Entonces, tiene que haber ese tipo de subdivisión para que los resultados se puedan medir a corto plazo. Y en esa selección de los líderes o de los sublíderes, por supuesto hay que tomar en cuenta las características personales, ¿no? Y crearse mecanismos de dirección bidireccionales, porque no solamente es el líder el que controla a los demás, también el grupo tiene que controlar al líder. Tiene que haber una bidireccionalidad en cuanto al control, ¿no? No debe crearse demasiado subgrupo, ya lo dije, porque hay un momento que no se puede controlar, ¿no? Y cuando son muchas tareas, por etapas, distribuirlas por subgrupos, lo que sea, ¿no? Y un ritmo determinado de control de los mecanismos de competitividad entre los subgrupos, ¿no? Y las reuniones tienen que ser prudentes, no una reunión toda la semana porque la gente va a investigar, por lo menos una vez al mes, cada 2 meses, para ver, ¿no? De los avances, pero que sean reuniones bien concebidas, que la gente vaya a aprender algo, que cuando salga de la reunión digo, bueno, valía la pena la reunión, y no de control administrativo, que si hay financiamiento, si no hay financiamiento, eso son otras tareas, a veces hay que discutir algunas, pero no debe ser el primero. Y por eso hay que organizar las tareas, con debate científico, con pruebas teóricos y metodológicos, ¿no? Y ahí la superación tiene que ser fundamental, en cada miembro tiene que sentir que está aprendiendo, que está organizando, ¿no? Y ahí, ya lo dije, la información previa, presentarla por escrito, mandarla por correo, ¿no? Y siempre que se pueda nombrar hasta oponentes de los resultados parciales, que se va a ver, claro, fíjate, lo que va a presentar Mingano, a ver, opina, para que la reunión comience ya con una intervención, ¿no? Control previo de lectura de materiales, reconocer los méritos de las mejores presentaciones, ¿no? Todo eso son resultados, ¿no? Porque en definitiva, la dirección de un proyecto de incorporación exige, ¿no? Realmente, y no tengo tiempo de desarrollar todo y cada uno de estos aspectos, ¿no? Hay mecanismos psicosociales, mecanismos emulativos, económicos, administrativos para el control, ¿no? De la investigación, pero al final el resultado tiene que tratar de conducir al máximo a que el grupo logre un objetivo científico de prestigio nacional e internacional y un reconocimiento para la entidad. Bueno, esas son las ideas así muy a grosso modo que traté de pinceladas transmitirlas.